Pues para empezar y en lo que se conectan los demás, porque aún somos pocos, eh, pues yo quisiera, igual que la vez pasada, primeramente ver qué voluntario quiere participar y compartirnos su meditación, eh, su meditación práctica, qué es lo que Dios les habló la clase pasada. Si alguien quiere levantar la mano, prender su micrófono. Ok, ya tenemos a Mayra. Muy buenas noches, Mayra. Hola, Y buenas también noches. Memo también. Ok, muy bien. Sí. Adelante, Mayra. No sé si como tal sea como una aplicación, pero me hizo pensar en algo que, bueno, pues yo no puedo, o sea, no puedo decir que conocía muy bien, o sea, a Dios y nada de eso, aunque mis papás eran, entre comillas, católicos, ¿verdad? Pero pues no tenía mucha idea, ¿verdad? De todo lo que he aprendido. Pero algo sí sabía, ¿verdad? Que siempre me inculcaron que era la omnipresencia de Dios, o sea, que Dios estaba en todos lados. Y siempre que, pues que tenía miedo, ¿verdad? Lo puse aquí en mi momento de tristeza, de soledad, de miedo, pues solamente recordaba esa parte, ¿verdad? O sea, no lo conocía bien, no sabía, pero sí sabía que estaba en todos lados. Y les puedo decir que, bueno, para mí eso era un abrazo, ¿verdad? Bien cálido a mi vida, que me reconfortó aún sin, o sea, por su misericordia, porque pues en realidad no lo conocía bien. Pero esto me ha fortalecido en toda mi vida en muchas ocasiones o sea, en lo bueno, pues eso me ha hecho también pensar a veces, pues cuando llega pues las tentaciones y eso, también me acordaba de esa parte. Decir, bueno, pues, o sea, Dios está conmigo y de alguna manera se da cuenta, ¿verdad? De esta situación. Entonces, pues yo muy joven estuve en lo que es el Ministerio Público, que es pues un ambiente muy pesado. Yo tenía 19 años cuando entré. Entonces, muchas veces, recordaba esta parte, o sea, y bueno, pues gracias a Dios me sostuvo en ese ambiente muy pesado, horrible, por decirlo, por muchas cosas que se veían. Y siempre lo tuve muy presente y a lo mejor era el único atributo que conocía realmente. Y últimamente, bueno, yo ahí lo puse en mi tarea, ¿verdad? Dice que alguien me dijo alguna vez una frase que me gustó y creo que esto ha hecho más cercana mi relación, ¿verdad? Con Dios. Dice, la Biblia es el único libro en el que el autor puede estar presente todo el tiempo. Y me encantó. Entonces lo comparto. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero yo nunca lo había escuchado hasta que esa persona me lo compartió. Entonces, pues creo que eso es lo que tengo que decir. Amén, así es. Muy buena frase. Lo voy a anotar. Este, ok, también levantó la mano Memo. Buenas noches, Buenas Memo. noches. Adelante. Buenas noches. Pues para mí la presencia de Dios está en todas partes, ya que nosotros somos luz en las tinieblas y que la presencia de Dios siempre permanece con nosotros, aún en los momentos más oscuros, porque Dios es espíritu infinito. Eh, para mí, nosotros somos un linaje escogido por Dios. Dios nos conoce desde antes de la fundación. Eh, Cuando tenemos una comunión con Dios, nunca va a haber un temor en nosotros, en nuestros corazones, porque para mí Él va a resplandecer el amor de Dios en nosotros. Ese es mi punto. Amén. Así es. Así es. Tienes toda la razón, Memo. Dios es bueno. Gracias. También levantó la mano Alicia. Sí, buenas noches. Te voy a permitir compartir leyendo el trabajo que envié. Nuestro Padre Dios está en todas partes, es omnipresente. Mi mente finita no alcanza a comprender este atributo en su magnitud.
Solo sé que al mismo tiempo está aquí conmigo, con todos en esta tierra y con todo lo que es el universo. Y un lugar en el que Él no puede estar. Dios no está restringido al tiempo porque es eterno, ni al espacio porque es omnipresente. Todo lo ve y todo lo sabe. No puedo esconderme o apartarme de su presencia. Saber esto me lleva a cuidar más mis pensamientos, acciones, mi corazón. Por su omnisciencia y omnipresencia, sabe todo de nosotros. Escucha nuestras oraciones y está pronto para reconfortarnos, fortalecernos, sostenernos en los momentos difíciles que vivimos. Dios tiene el control de todas las cosas. En muchas ocasiones percibimos su presencia en lo que vemos y sentimos. Él puede manifestarse de diversas maneras. Dios soberanamente Pues me lo hacía poner para que no se oyera tampoco. Oye, ¿lo quiero? continuó. Dios soberanamente decide si se manifiesta o no y la forma de hacerlo, pero aunque no lo percibamos, no podemos decir que no está en medio de nosotros. Si leo, estudio y reflexiono constantemente sobre su palabra, puedo decir que estoy en contacto continuo con Él, escuchándolo. En Santiago 4:8 se nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto significa que Dios está presente especialmente cuando lo invocamos, intercedemos por otros, cuando lo adoramos y pedimos perdón. Está presente en la persona de su Hijo Jesucristo. Es mi participación. Excelente. Muy bien, Gracias. muchas verdades condensadas en eso que escribió Alicia muy bien. Gracias. También hay otra mano por ahí levantada, pero nada más que no tiene el nombre. Alguien conectado en un iPad. Pastor soy yo, qué pena que el Sí. iPad salió sin el nombre. Yo no pongo la cámara y me disculpa, sino que como yo salgo de la iglesia, como estamos en una hora más tarde, acabo de salir de la iglesia, entonces estoy aquí comiendo y escuchando, entonces ahí me disculpan, Ok. que no toda la noche antes de dormir. Sí, no te preocupes. Bueno, yo no estuve en la clase pasada, pero yo estaba leyendo sobre la omnipresencia de Dios, sobre dos cartillas que tengo, parte de la del curso. Y una cosa que me confrontó mucho, y por aquí lo estaban tocando las compañeras, era que muchas veces nosotros, o a veces uno cuando entra como en ese espacio de oración, uno cree que Dios solo está ahí y que cuando ya uno no está orando y está haciendo las cosas del día, uno no cae en cuenta que Dios sigue ahí. Y una frase que leí en uno de esos libros decía que Dios está más cerca aún que nuestros propios pensamientos. Y eso me confrontaba mucho porque en los quehaceres del día a diario y en los afanes del día, uno tiende a olvidarse de que Dios siempre está ahí. Cuando uno empieza a pensar en otras cosas, cosas que no van conforme a lo que Dios quiere, y uno cree que Dios no lo está viendo, pero es que Dios está aún más cerca que los pensamientos y Dios sabe eso. Era como ese aporte que quería. Así es. Sí, es como tú dices, Dios está más cerca que nuestros propios pensamientos. Qué, qué profundo, ¿no? Pues aprovechando que estamos ya a un buen número, somos 13 ya. Quiero pasar lista. Ok, estamos ya a 12 de junio. Ok. Aquí tengo a Gloria. Gloria todavía no se conecta. Memo sí está. Presente. Itza, Presente. Magda,
Ok, Margarita Hernández. Presente, maestro. Margarita Villalobos. Ok, María Cristina Vargas. Presente. Mayra Isabel. Presente. Miguel Ángel. Presente. Moisés. Presente. Nancy López. Ella creo que nada más se conectó la primera vez. Oscar. Presente. Patti Valladares. Presente. Ok. Perla Ochoa. Perla no se ha conectado, ¿verdad? Ah. Ok, Alicia. Presente, maestro. Ok, Carmen Valleza. Presente. Nora González. Y Ceci. Presente. Ok, muy bien. Por aquí estoy, maestro. Perdón, todavía no llego a la casa, voy corriendo. Aquí estoy presente, Muy maestro. bien. Sí, ya casi llego, me falta cuadra y media. Y no se preocupe. Pero ya voy escuchándolo, pa, Usted, sí. tranquila. Sí, gracias, maestro. Muy bien. Maestro, Sí. la clase pasada, yo no sé si pasó lista, no me di cuenta, me pasó lo que la compañerita ahorita, siempre salgo los miércoles de clase de servidores y vengo manejando, entonces no me di cuenta si ahí hubo pase de lista y no. Sí, no hubo pase de lista. A mí se me pasó, pero yo les pongo la asistencia cuando veo el video Ajá. de la clase y ahí veo quiénes se conectaron y quiénes no. Y siempre tengo ese enlace de que vengo corriendo los miércoles de la clase de servidores. Hoy no fui y entonces por eso estoy muy, muy tranquila desde el inicio, Ah, pero bueno, sí me preocupaba la llamada de el pase de lista de la clase pasada. ok, Ok, gracias. sí, está bien. Muy bien, ¿qué les parece si oramos? Voy a compartir aquí mi pantalla. Ok. Vamos a orar. Señor, qué bueno eres, Señor. Gracias por permitirnos escucharte una vez más. Ciertamente cuando ponemos atención a tu palabra, tú eres glorificado y nosotros edificados. Convéncenos por tu palabra, Señor, de quién eres tú. Cada pasaje que veamos, que arroje más luz, Señor, acerca de quién eres. Es nuestro anhelo como hijos conocerte más y ser saciados de ti, que eres el supremo bien que tenemos. Así que oramos que tu bendición sea sobre esta clase y que tú seas eh, visto claramente con los ojos de la fe en nuestro corazón. Y pues encomendamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, como venía diciendo, hoy vamos a ver un atributo que es esencial de conocer. Y como decía, no es que los otros atributos no sean importantes, pero este atributo es esencial precisamente para
comprender verdaderamente el Evangelio. Si no conocemos verdaderamente lo que es que Dios sea justo, entonces no entenderemos correctamente el Evangelio. Y el Evangelio es esencial para ser un creyente. Entonces, de la Biblia de principio a fin nos habla acerca de Dios, un Dios justo, de principio a fin. Voy a leer un texto para empezar, que está en Apocalipsis 19, del 11 al 16. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, voy a subrayar aquí, ok, ahí está, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba teñido de una ropa, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ya nos damos una idea de quién está hablando este pasaje, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, elegí este pasaje para empezar porque habla acerca de cuando el Señor Jesucristo venga a juicio para juzgar a las naciones. Y precisamente este pasaje nos dice que Él juzga, con justicia juzga y pelea. ¿Ok? Él es descrito, este personaje del que habla Apocalipsis es Jesús, ¿verdad? Porque en este se menciona su nombre y dice que es el Verbo de Dios. ¿Ok? Y Jesús se describe a sí mismo en este pasaje como un guerrero, ¿sí? Porque dice que él iba en un caballo blanco, ¿sí? Y también eh, tiene una espada, ¿sí? De su boca sale una espada aguda. ¿Ok? También dice que él regirá las naciones, él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y regirá las naciones con vara de hierro. La vara en la Biblia es un símbolo de justicia, ¿sí? Con su vara él rige, reina y hace justicia en las naciones. ¿Ok? Y el punto número 1, que es el que voy a enfatizar en todo esta clase, es que Dios es absolutamente justo, ¿sí? Dios es absolutamente justo. Y esto lo vamos a demostrar con todos los pasajes que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok?
¿Ok? De principio a fin, Dios siempre es justo. No hay nada de lo que Dios haga que sea injusto. ¿Sí? Todos sus caminos, dice, por ejemplo, el Salmo 145, 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos. ¿Sí? Es decir, no hay ningún momento en donde Dios sea injusto. Él es justo en todos sus caminos, en todas sus formas de hacer las cosas, en su carácter y en todo, Él es justo. Él es absolutamente justo, Él es esencialmente justo, en su esencia, Él es justo. En el, en el idioma hebreo, hay dos palabras que se pudieran traducir como justicia, ¿sí? Una de ellas es esta que viene aquí arriba, que les voy a señalar aquí, que tiene una T al principio, pero se pronuncia así sin la T, es Sedek. Y la otra es esta otra que es Mishpat. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre estas dos palabritas hebreas? Bueno, Sedek, esta palabra de aquí arriba, Sedek se refiere a la justicia como carácter de algo o de alguien, ¿sí? Es decir, Dios tiene un carácter justo, ¿sí? Él es en esencia justo y él tiene un carácter justo. Y la otra palabra, mishpat, se refiere a la ejecución o el acto de Dios de hacer justicia. Por ejemplo, en este versículo, en vez de traducirse como justicia, se traduce como juicio, ¿sí? Es decir, justicia como carácter y juicio como la ejecución o el acto de hacer justicia, ¿sí? Es decir, Dios no solamente, Él es esencialmente justo en carácter y todo lo que hace es justo. Entonces, esa es la diferencia entre esas dos palabras. Una se refiere al carácter y la otra se refiere a los actos justos, ¿sí? O a las acciones justas de Dios. Entonces, se nos dice en este texto, ya leyéndolo de corrido, dice, justicia y juicio, o Sedek y Mishpat, son el cimiento de su trono. ¿Sí? Esa frase es importante porque se nos dice que el reino de Dios está cimentado precisamente sobre su justicia. Él reina con justicia y todo lo que hace en su reino es justo, ¿sí? Él es puro, él es un Dios de equidad, Él es un Dios de rectitud, Él es un Dios esencialmente perfecto. Otro salmo que es el 25, verso 8, dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores su camino. Entonces, cuando dice la Biblia bueno y recto, quiere decir que una de las maneras en que vemos la justicia de Dios es que Él es bondad pura, ¿sí? Él es bueno y recto. En el carácter de Dios no hay ninguna mancha, no hay ninguna arruga. En Dios no hay ningún gramito de maldad, ¿sí? Él es bueno, absolutamente bueno, y Él es santo. En Él no hay pecado. A veces, como en este pasaje, la justicia de Dios se expresa en términos de bondad.
A veces se habla de Dios como misericordioso, ¿sí? Y eso también tiene que ver con su justicia. Una persona justa es también una persona que sabe hacer misericordia, ¿sí? Y como Dios es esencialmente justo, Él es rico en misericordia. A veces la Biblia habla, yo sé que lo han visto muchas veces, a veces Dios dice que Él es el que da el amparo a los pobres, el amparo a los huérfanos, Él hace justicia a las viudas y a los huérfanos. Por ejemplo, el Salmo, aquí lo puse en la pantalla, el Salmo 140:12, dice, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados, ¿sí? Es decir, Dios, en su ser bondadoso, en su ser justo, Él tiene misericordia de los afligidos y de los necesitados. No se olvida de las necesidades. Eh, a veces Dios nos llama, por ejemplo, en este pasaje, a veces Dios nos llama a imitar ese carácter justo, ¿sí? Por ejemplo, en Isaías 1, todo el capítulo de Isaías 1 es una exhortación a Israel a imitar el carácter justo y misericordioso de Dios. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo, ¿sí? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, ¿sí? Entonces, todas estas exhortaciones que Dios hace a Israel es para que ellos también sean imitadores de su justicia. Otra manera en que también las palabras Sedek o Mishpat, ¿sí? O sea, justicia, aparecen en la Biblia, por ejemplo, también son en términos de salvación, ¿sí? Por ejemplo, en este salmo, en el 65:5, dice, con tremendas cosas os responderás en tu justicia. Y luego sigue diciendo, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, en los más remotos confines del mar. En este contexto, esta palabra que está acá arriba es Sedek y está hablando en términos de salvación, ¿sí? A veces también esa palabra aparece cuando Dios se refiere también a su ley. La ley de Dios también es justa, ¿sí? Por ejemplo, Isaías 42:21 dice, Jehová se complació por amor de su justicia, ¿en qué? En magnificar la ley y engrandecerla, ¿sí? Es decir, Dios ama exaltar su justicia y ¿cómo lo hace? Al mismo tiempo que Él magnifica su ley, ¿sí? Su ley y su justicia, y engrandecerla. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice algo parecido. Dice en el libro de Romanos, dice, de manera que la ley, la misma ley que encontramos en el Antiguo Testamento, dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Sí? La ley de Dios, todos los mandamientos de Dios son expresiones precisamente de su carácter justo. Cada mandamiento expresa perfección, ¿sí?
Actualmente nosotros vemos que a veces los gobernantes promulgan leyes que no son buenas, ¿verdad? Leyes injustas, leyes que no nos convienen, leyes que prohíben en algunos países cultos religiosos y cosas así, ¿no? Pero dentro de la ley de Dios, la ley es esencialmente buena, ¿sí? Es justa, es santa. Entonces, cada mandamiento, como dije, es una expresión del carácter mismo de Dios, ¿sí? El carácter justo de Dios. Bueno, ese fue el punto 1, ¿sí? Dios es absolutamente justo, ¿sí? El punto número 2 es, esta clase está un poquito larga, pero voy a tratar de que la veamos, que no nos brinquemos nada. Punto número 2 es que Dios es al mismo tiempo el juez y el ejecutor de la justicia, ¿sí? En el pasaje que veíamos en el principio, cuando vemos a Jesús, ¿no? Como guerrero, como jinete con una espada, se nos dice que con justicia juzga y pelea. Nosotros por lo general, en los tribunales terrenales, nosotros vemos que los jueces terrenales son los que dictan el castigo, ¿sí? Que dictan, no sé, tú mereces, no sé, 3 años de cárcel, ¿no? 5 años de cárcel. El juez es el que dicta la sentencia, pero los jueces terrenales no ejecutan la sentencia, ¿sí? Ellos mandan a veces a verdugos, a veces a alguaciles, a veces a la policía, pero ellos mismos no ejecutan ese castigo, ¿sí? Cuando los jueces, por ejemplo, no sé, un ejemplo, cuando un juez dice, no, pues tu sentencia es ir a la silla eléctrica, ¿sí? Ellos no van y sientan al sentenciado y lo atan a la silla, ellos no encienden el switch de la silla eléctrica, ellos no hacen nada de eso, ellos solamente dictan, ¿sí? Dictan la sentencia, pero no la ejecutan. En cambio, Dios en su tribunal es diferente, ¿sí? Dios es el juez y al mismo tiempo Él es el que sale a la batalla, ¿sí? Él es el que sale en su caballo como un guerrero con su espada y va y juzga él mismo a las naciones con todos sus ángeles. En el pasaje que leíamos decía, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y es importante considerar que este jinete del que habla la Biblia aquí es el Señor Jesús. ¿Sí? Eso yo creo que queda claro para todos, ¿no? El jinete es el Señor Jesús, porque Él es el Verbo de Dios. Y nosotros, si tú te agarras a estudiar los evangelios y te agarras a estudiar la persona de Jesús, uno puede llegar hasta enternecerse, encariñarse con Jesús, ¿sí? Tú puedes llegar a ver cómo el Señor Jesús era manso, ¿sí? Él era sereno. Dice la Biblia que él llegó ante sus trasquiladores y no abrió su boca, ¿sí? También dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y uno pudiera llegar a pensar cómo el Señor Jesús va a llegar a juzgar.
después de que vimos su carácter manso. Pero también, por ejemplo, el Salmo 2 nos da una gran advertencia, ¿sí? Porque dice el Salmo 2, verso 12, honrad al Hijo, ¿sí? Para que no se enoje y perezcáis en el camino. Y luego dice, pues se inflama de pronto su ira. Y cierra diciendo el Salmo, bienaventurados todos los que en él confían. Pero fíjate cómo se expresa este Salmo de Cristo, del Hijo de Dios. Y dice, honren al Hijo, ¿sí? En la traducción original dice, besen al Hijo, ¿sí? Sométanse a su señorío, sométanse a su reino. ¿Por qué? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, ¿sí? ¿El Hijo tiene capacidad de airarse? Sí, porque este mismo pasaje nos lo dice, ¿no? Pues se inflama de pronto su ira, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús es el que ha sido asignado para ejecutar ese juicio, ¿sí? En esta vida somos llamados a honrar y confiar en el Hijo, ¿sí? Para ser librados de Él en el día del juicio. El Padre, Dios el Padre, ha designado a su Hijo para ser el ejecutor de ese juicio. Dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga. Y fíjense lo que dice, sino que todo juicio, ¿a quién lo dio? Al Hijo, ¿sí? Sino que todo juicio dio al Hijo. Otro pasaje en Marcos 8:38. Dice, Jesús mismo dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Perdón, se me pasó la cita, la última. Perdón, maestro. ¿Cuál? La ¿Esta? última. La de, es que se me distorsionó la toma, la pantalla y no sé cómo regresarme. Pero la última, ¿Esta? 8:38, es que Sí. no me veo su cara, no le veo la pantalla de la otra. Ok. 8:38. 8:38. Juan, Sí. gracias, Marco. Disculpe. Marcos Marcos. 8:38. Marcos. Perdón. Marcos. Muchas gracias, maestro. Marcos. Gracias, maestro. Ok. Así como él sentencia, él legisla leyes, él también castiga. Entonces, todas esas funciones judiciales se juntan en el Hijo. Ok. Entonces, punto número 1, Dios es absolutamente justo, ¿sí? Punto número 2, Dios es al mismo tiempo el juez y el que ejecuta la justicia. Y punto número 3, un punto muy importante que debemos de entender es el concepto de retribución, ¿sí? ¿Qué es la retribución? La retribución, en simples palabras, es darles a todos los hombres lo que ellos merecen, ¿sí? Eso es la retribución, ya sea castigo por las cosas malas o recompensa por las cosas buenas, ¿sí? Eso es la retribución, ¿sí? Es darles a cada uno lo que merecen, ¿sí? Entonces, la retribución, el tema de la retribución está en toda la Biblia. Y un ejemplo nada más está en Romanos 2, del 6 al 11, dice, el cual pagará, esto es prácticamente la retribución, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es retribución,
¿sí? Pagarle a cada uno conforme a sus obras. Y dice, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero honra, gloria y paz, ¿a quién? A todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios, ¿sí? Es decir, Dios va a juzgar a todos, ¿sí? Y Él va a dar retribución a todos, parejo. Dice, Él no hace acepción de personas. Entonces, todo el mal va a ser castigado, ¿sí? Aunque aparentemente nosotros vemos en estos momentos a personas que cometen toda clase de delitos sin recibir ningún castigo a cambio, nosotros sabemos que al final Dios traerá justa retribución a todos, ¿sí? Como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, ese es un punto chiquito, ¿no? Que quería tocar. ¿Qué es la retribución? Porque es importante saberlo. Otro punto, vamos a ver 6 puntos en esta clase. Entonces, el punto número 4 es el tribunal de Dios y el juicio final. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es un tribunal? ¿Qué es un tribunal? Un tribunal es donde se sienta un juez o alguien al cual se le ha designado hacer justicia, y desde ese tribunal es en donde él decide qué sentencia va a dar a los criminales. Hay un pasaje donde se habla precisamente de un tribunal, que es cuando Jesús estaba siendo juzgado por Pilato, ¿sí? En ese entonces, Pilato tenía un tribunal. Y dice en Juan 19, del 13 al 16, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó ¿en dónde? Se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en el hebreo, Gábata. ¿Sí? Ese era el tribunal de Pilato. Dice, era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Qué triste pasaje, ¿no? O sea, ese es el pasaje que nos muestra la injusticia más trágica y la injusticia más, valga la redundancia, la injusticia más injusta que ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Eh, lo más trágico que va a sucederles a todos aquellos que estuvieron a favor de la crucifixión de Jesús, incluyendo a Pilato, es que un día Pilato y Jesús van a cambiar de lugar, ¿sí? Un día Jesús y Pilato van a cambiar de lugar, porque un día Jesús va a ser el que se va a sentar en el tribunal, ¿sí? Y los sentenciados van a ser los otros, ¿no?
incluido Pilato. Entonces, un día Jesús se va a sentar como rey en su tribunal y va a juzgar a todo el mundo. Hay una frase, ¿sí? En una confesión de fe de la iglesia, me parece que la iglesia presbiteriana, ellos tienen una confesión de fe que en el capítulo de esa confesión, dice una frase que dice: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio es dado por el Padre. En tal día, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido en la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, para recibir conforme a todo lo que hayan hecho conforme estaban en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Entonces, este es un resumen de todo lo que veníamos platicando ahorita. Creo que esta frase la resume muy bien. Un día Jesús se va a sentar en su tribunal y va a juzgar a todo hombre en palabra, pensamiento y acción, ¿sí? Conforme a todo lo que hayan hecho en su vida, ya sea bueno o sea malo. Eh, en aquel día, Dios va a despertar por su ley la conciencia de todos los hombres, todas las mujeres, ya sean jóvenes, ya sean ancianos, ya sean siervos, ya sean jefes, ya sean pobres, ya sean ricos, todos van a ser expuestos ante su tribunal, ¿sí? Y con razón, voy a leer un pasaje de Isaías. Isaías 2:19 dice: con razón, en ese día dice, se meterán en las cavernas y en las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. ¿Sí? En ese día se dice que los hombres se querrán esconder por todo lugar, ¿sí? Debajo de las peñas, en las cuevas, pero ese día va a ser imposible. Todos vamos a comparecer ante Cristo, ¿sí? Como ya lo había dicho y ahorita lo voy a enfatizar al final de la clase. Voy a llegar al último punto, pero primero quiero que vean eh, cómo cómo Dios va a hacer todas las cosas cuando Él venga a juicio. Dice Pablo: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y Pablo dice una frase que a todos nos debe llenar de un temor reverente ante Dios. Dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de toda la Biblia, ¿sí? Esta pregunta es esencial que todos sepamos interpretar. ¿Cómo interpreta la Biblia esta pregunta? Posiblemente, ¿sí? Y yo lo digo, esta es la pregunta más importante que tú le puedes hacer a la Biblia. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Medita un poquito, piensa un poquito en esta pregunta. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Ya vimos en el pasaje anterior que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿sí?
Entonces, la pregunta más importante para mí, y yo creo que para todos, es, ¿cómo me puedo justificar cuando llegue ese día? ¿Sí? Cuando llegue Cristo, ¿cómo puedo levantar la cabeza y ser justo, visto como justo delante de Dios? Los cristianos los cristianos de la iglesia primitiva decían mucho la frase Maranata, el Señor viene pronto. Y luego decían ellos, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para ese día? Esa pregunta literalmente viene en la Biblia. Hay un capítulo en el libro de Job. En el libro de Job, eh, un dato curioso de Job es que el libro de Job fue escrito más o menos en los tiempos del patriarca Abraham, ¿sí? Abraham era como que un contemporáneo con Job. Entonces, imagínate lo antiguo que era el libro de Job, ¿sí? Era un libro muy, muy viejo. Entonces, desde esos días en donde no había mucha revelación, prácticamente las personas tenían incluso parte del Pentateuco o incluso parte del Génesis, nada más. Entonces no había mucha revelación, pero aún así las personas estaban conscientes de que la justicia de Dios era perfecta. Y este era el discurso que dio uno de los amigos de Job que se llamaba Bildad, ¿sí? Este amigo de Job que habla en todo este capítulo, incluso si tú tienes por ahí en tu casita una Biblia versión Reina Valera, el capítulo 8 de Job, ellos lo titulan Bildad proclama la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, este capítulo 8 habla acerca de que Dios es justo y prácticamente, para resumirles, Bildad lo que quería decir era, Job, lo que te está pasando es porque Dios está haciendo justicia en ti, ¿sí? Era como que el argumento de él. Entonces, en este capítulo 8, Bildad dice cosas como, ¿acaso torcerá Dios el derecho y pervertirá el Todopoderoso la justicia? Por ejemplo, también en el versículo 20, Job 8:20 dice, he aquí Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos, ¿sí? Esa es una expresión de la justicia de Dios. Después, en el verso 22, dice, los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Entonces, todo este capítulo 8 habla precisamente acerca de que Dios es justo, ¿sí? Y después, en el capítulo 9, ¿sí? Bildad habla de la justicia de Dios en el capítulo 8. Y en el 9 viene una respuesta de Job. Y Job le dice, y respondiendo Job, le dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Sí? Es decir, Job le estaba diciendo, sí, yo sé que Dios es justo. ¿Sí? Yo sé que Dios no aborrece al recto. ¿Sí? Yo sé que Dios no tuerce el derecho. Yo sé que Dios es justo. ¿Sí? Y la pregunta de Job es, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Sí? La pregunta más importante de toda la Biblia. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? En un paralelo, en el mismo libro de Job, se vuelve a repetir la pregunta. En Job 25:4 dice, ¿cómo pues
se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Entonces, eso era una incógnita que estaba desde los días de Abraham. Imagínate eso. Desde los días de Abraham los hombres estaban haciendo esta pregunta: ¿cómo podemos ser justificados? Entonces, por ejemplo, Abraham, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham le hace esta frase, él dice esto acerca de Dios y le dice: lejos esté de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío, o que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Dice Abraham: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces, los hombres desde los días de Abraham, desde los días de Job, ya sabían que Dios era perfectamente justo y se hacían esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo yo me puedo justificar delante de un Dios que es tan justo que por un solo pecado desechó a Adán y Eva del Edén? ¿Sí? A ese grado de justicia llega Dios, de que por un pecado él desterró a Adán y Eva del Edén. Entonces, ¿cómo yo, siendo hombre, me puedo salvar? ¿Sí? ¿Cómo me puedo justificar? Entonces, para enfatizar más todavía, fíjate lo que dice este proverbio. Quiero que le prestes mucha atención. Dice el Proverbios 17:15. Escuchen bien, dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Esa frase es muy fuerte, ¿no? Y fíjate, analizando un poquito esta frase, dice: el que justifica al impío, ¿sí? Así empieza este proverbio: el que justifica al impío. Y dice que el que justifica al impío, la Biblia dice que es una abominación a Jehová. Y eso nos deja más en esa incógnita, ¿no? Porque nos dice: ¿cómo Dios va a hacer él mismo algo que él mismo aborrece? ¿Sí? La pregunta es: ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Y aquí en este versículo me está diciendo: el que justifica al impío es una abominación a Dios. Y yo creo que si dejamos la clase aquí y decimos: no, pues ya terminé, yo creo que todos nos quedaríamos con esa duda, ¿no? Pero hay una respuesta. La Biblia nos da una respuesta. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? La Biblia nos dice que todos necesitamos un intercambio, ¿sí? Un intercambio, un glorioso, bendito intercambio. La justicia de Dios necesita ser satisfecha, ¿sí? Todos sabemos que Dios no puede ser injusto. Sería injusto que Dios perdonara así porque sí. Y quiero que vean como una frase de Charles Spurgeon que dice, se las voy a leer.
dijo Spurgeon en uno de sus sermones, ¿cómo podrá escapar el prisionero ante el tribunal? ¿Existe posibilidad alguna? Qué intrigado está el cielo, qué inamovibles permanecen las estrellas en su asombro. Cómo interrumpieron por un instante los ángeles su canto cuando por primera vez Dios mostró cómo podía ser justo y también extender su gracia. Me parece percibir que el cielo está consternado y hay un silencio en el tribunal de Dios, como por espacio de una hora, cuando el Todopoderoso dice, pecador, tengo que castigarte y lo haré debido a tu pecado, pero te amo con amor entrañable. Mi justicia dice, hiere, pero mi amor detiene mi mano y dice, absuélvelo, absuelve al pecador. Oh pecador, mi corazón ha concebido cómo hacerlo. Mi hijo, el puro y perfecto, comparecerá en tu lugar y será declarado culpable, y tú culpable tomarás el lugar de mi hijo y serás declarado justo. Hay un gran intercambio que describe la Biblia. Como lo decía Spurgeon, el Hijo de Dios tomó nuestro lugar. La justicia de Dios demandaba ser satisfecha, pero Dios hizo un intercambio, ¿sí? ¿Sabes quién merecía estar en esa cruz? Tú y yo. Nosotros merecíamos estar en esa cruz y ser juzgados por Dios. Pero Dios hizo un intercambio y puso a su propio Hijo en nuestro lugar. Y por ejemplo, en Corintios, 2 Corintios 5:21, dice, aquí se describe ese intercambio que les comento, dice, al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, a Cristo, dice, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si ven ese intercambio que Pablo aquí describe, al que no conoció pecado, al perfecto, al justo, al que nunca pecó, ¿sí? Al que vivió una vida perfecta, dice que Dios lo hizo pecado, ¿sí? Y lo castigó como pecador. Pero dice, para que nosotros, que sí somos pecadores, que día con día le fallamos continuamente a Dios y que hemos pecado y le hemos sido rebeldes muchas veces, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en la cruz, Dios trató a su Hijo como si fuéramos nosotros, ¿sí? Para que ahora Dios a nosotros, que somos pecadores, nos pueda tratar como a su Hijo, ¿sí? Entonces, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. Entonces Cristo dice, Padre mío, trátame a mí como si fuera un pecador y trata al pecador como si fuera yo. ¿Sí? Ese es el gran intercambio. Y todo el castigo, todo el peso de tu justicia que caiga sobre mí para que tú puedas desbordar toda bendición, toda gracia, tu Espíritu Santo sobre aquellos que no lo merecen. ¿Sí? Y hay una ilustración en el Antiguo Testamento que nos dice que eh, cuando los hombres en el pueblo de Israel pecaban,
ellos podían traer ante el altar un sacrificio, ya sea un cordero, un novillo, una oveja, y ellos lo que hacían era que ponían su mano sobre esa oveja y declaraban todos sus pecados, ¿sí? De manera simbólica, ellos estaban como que transfiriendo sus pecados a esa ovejita, a esa oveja que era inocente, que no había hecho nada malo, ¿sí? Y ellos simbólicamente transferían sus pecados y ese animal era sacrificado, ¿sí? Entonces, de la misma manera ahora nosotros, al declararnos culpables y al arrepentirnos de nuestros pecados y colocar nuestra fe en Cristo, es como si nosotros estuviéramos transfiriendo nuestras culpas a Cristo para que el Hijo de Dios, para que la justicia del Hijo de Dios se tome como si fuera nuestra, ¿sí? Entonces, es como una transferencia, para poner como que una ilustración, es como si fuera una transferencia bancaria, ¿sí? Imagínate que tú estás en bancarrota, imagínate que tú tienes un montón de deudas, tienes una deuda en Coppel, tienes otra deuda en FAMSA, tienes otra deuda en Electra y estás lleno de deudas y nada más de repente llega un hombre y te dice, te voy a transferir todo lo que debes, ¿sí? Voy a pagar todas tus deudas, más aparte te voy a depositar 1 millón de pesos, ¿sí? Para que tengas de sobra, ¿sí? Y precisamente en términos de salvación, eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Él canceló todas nuestras deudas con Dios y aparte transfirió toda su justicia y ahora nosotros somos vistos como perfectos delante de Dios. Ese es el gran intercambio que Dios hizo en la cruz. En Romanos 3, 25 y 26, ya para terminar, dice, Cristo a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice, para manifestar su justicia, ¿sí? Hablábamos de que Dios es justo en todo tiempo, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice, con mira a manifestar en este tiempo, otra vez, su justicia. Y miren bien, dice, a fin de que Él sea justo y el que justifica al impío, que es de la fe en Jesús. Hablábamos de la pregunta más difícil de toda la Biblia, que era, ¿cómo yo puedo ser justificado delante de Dios? Yo puedo ser la respuesta está en este versículo. Yo puedo ser justificado delante de Dios porque Dios puso a Jesús, ¿sí? Lo puso como propiciación, es decir, lo puso como un sacrificio para aplacar su ira por medio de la fe en su sangre. Él derramó su sangre para que yo pudiera ser perdonado. Y al mismo tiempo, cuando yo creo eso, Él puede ser justo, ¿sí? Él puede ser justo y el que justifica al impío, porque Él ya satisfizo su justicia. Entonces, el punto de esta clase es de que incluso al Dios tener misericordia y perdonar al pecador, Él nunca deja de ser justo, ¿sí? Él nunca deja de ser justo.
Si nosotros podemos decir en este día, Dios me ama, ¿sí? Y eso es verdad. Dios nos ama, pero nos ama justamente, ¿sí? No sé si me doy a entender, pero Dios me ama a mí y te ama a ti justamente, porque Él satisfizo su justicia en Jesús. Y si te ha perdonado, es porque Él fue justo y ejecutó su justicia, no en ti, sino en Jesús, para que tú pudieras ser libre de toda maldición, de toda condenación, y fueras libre, ¿sí? Fueras libre completamente, fueras perdonado de todo pecado, y que ya no tengas nada, ninguna deuda delante de Dios. Entonces, de esta manera, Él puede ser justo y justificarnos a la vez. Cuando seamos llevados delante del tribunal de Dios, y que sean expuestas todas nuestras obras, sean buenas y sean malas, nosotros vamos a tener un abogado, ¿sí? Que Él va a decir, Padre, yo sé que Él hizo esto, esto, esto y esto, pero mira, aquí yo presento mis obras por Él, ¿sí? Y por mis obras, Él es acepto, y Él es amado, y Él es perdonado, y puede entrar en el gozo, ¿sí? Porque yo viví y morí por Él, ¿sí? Eso es lo que va a declarar Jesús en ese día. Y bueno, amigos, pues es todo por hoy. Yo espero que haya quedado todo claro. Pero el punto esencial de la clase es de que Dios nunca deja de ser justo. Él es absolutamente justo al perdonarnos y también al castigar, ¿sí? Cuando Dios al final cuando Dios venga, envía a su Hijo a juzgar a vivos y muertos, Él cuando mande a los pecadores al infierno, Él va a ser justo, ¿sí o no? Pero también cuando podamos entrar en la vida eterna y podamos entrar en el cielo y recibamos cuerpos nuevecitos y de paquete, ¿sí? Cuerpos sin enfermedad, sin dolor, sin pecado, y entremos en el reino de nuestro Padre para siempre, Él va a ser también justo, ¿sí? Él va a ser justo en ambos sentidos, enviando a las cabritas al infierno y enviando a las ovejitas al cielo. Él va a ser al mismo tiempo justo. Amén. ¿Qué opinan? Pues Algo es un tema profundo, ¿no? Es un tema profundo, pensar, muy, Muy muy, pasmado, de muy mucho pasmado estoy así. Muy pasmado estoy así porque no, o sea, tiene trasfondo la palabra esa y, o sea, voy así, o sea, asombrado todavía y o sea, quieres poner a entender lo que es la justicia de Dios y estás, y, o sea, bueno, estoy así, asombrado, literal. así es un tema que a mí siempre me conmueve, ¿sí? Me conmueve el pensar que Dios me ama justamente, que me ha perdonado justamente, que me acepta en su familia justamente, que soy llamado hijo de Dios justamente, que el Señor Jesucristo es mi hermano de una manera justa, que yo puedo libremente llamar a Dios mi Padre y eso es también justo, ¿sí? Es algo muy bonito. Gloria a Dios. Pero Buenas noches, Pepe. excelente clase, gloria a Dios, Lalo. Pero me gustaría de todos modos a mí hacer la pregunta, si alguien tiene alguna duda, puede preguntar porque este tema, como dijo Lalo, es un tema súper central
en el Evangelio. Entonces, antes de que nos retiremos, yo sí quise intervenir y decir, ¿alguien tiene alguna duda? Si tiene alguna duda, puede hacer la pregunta para que el maestro Lalo pueda por ahí aclarar o responder. Pero pues gloria a Dios. Tenía tiempo que no entraba a una clase, pero entré y me gustó muchísimo. Si alguien tiene alguna duda, adelante. Si no, pues muchas gracias, Lalo. ¿Alguien, amigos, tiene alguna pregunta? ¿O todo claro? Pues yo creo que sí quedó bien clara lo último que usted recalcó, ¿verdad? Que pues estamos siendo justificados por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros y que no quede así en lo personal, a la ligera, ese pensamiento, eso último que dijo usted, ¿verdad? Porque a veces como seres humanos sabemos que somos justificados por Jesús y seguimos continuando con nuestra vida desordenada. No tenemos, no le damos ese valor que tendríamos que darle, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Con eso me quedo, maestro. Amén, así es. Y es que hay un tema que por el tema que estamos viendo, no enfaticé, pero precisamente como tú lo dices, un hombre que ha sido justificado es un hombre que también hace justicia, ¿sí? La justificación y la santificación van de la mano, ¿sí? Son las dos caras de la moneda de ese regalo precioso que Dios nos da en el Evangelio, que por un lado somos libres de todo pecado, libres de toda condenación, pero a la vez Dios nos sella y nos da como garantía su espíritu. Y ese espíritu hace que andemos en justicia y que hagamos y que evidenciemos esa fe por nuestras obras. Entonces, ese es un punto importante, que realmente si nuestra vida no ha cambiado, es porque no hemos sido justificados, ¿sí? Entonces, es ahí donde entra el autoexamen de cada quien, ¿sí? El poder examinar nuestras vidas a la luz de la palabra y ver si realmente hemos recibido esa justicia por la fe, ¿sí? Y sí, muchas gracias. Ese comentario yo creo que sí fue como que para cerrar bien el tema. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, maestro, que estoy viendo aquí que donde somos justificados por nuestros pecados, que Él tomó nuestro lugar, ¿verdad? Pero yo pienso que el Señor todavía, bueno, Él hizo el sacrificio, entregó su vida por nosotros los pecadores, pero todavía sigue trabajando en nuestra vida, ¿verdad? Porque Él no terminó ahí en la cruz, Él salió de ahí y sigue, y lo tenemos como un abogado, es un Dios eterno, ¿verdad? Sigue justificándonos todavía delante de nuestro Padre, nos justificó en la cruz, pero todavía nos sigue justificando como abogado en el cielo, ¿verdad? Y el día que lleguemos allá, va a decir, entre, ¿verdad? Al descanso eterno. Entonces sigue él todavía su labor, todavía sigue, y así como dijo la hermana, a veces no valoramos, ¿verdad? Que lo tenemos como abogado y él no, él hizo el sacrificio, entregó su vida, nos rescató del pecado, nos justificó, pero todavía sigue justificándonos en estos tiempos allá en el cielo, ¿verdad? Porque dice la escritura que lo tenemos como un abogado, porque él sigue abogando, porque pues para que la paciencia de Dios siga, ¿verdad? De Jehová de los ejércitos tenga paciencia con nosotros, que seguimos de servidura, de que seguimos en el pecado, ¿verdad? De alguna otra manera, con intención o sin intención, a veces cometemos pecado, ¿verdad? Y porque dice que la palabra del Señor que no hay ni uno que sea santo, ¿verdad? Entonces, sigue él su labor con nosotros
¿verdad? A pesar de que todo ya entregó su vida y hizo grande ese sacrificio grande y derramó su sangre hasta la última gota de su sangre por nosotros, seguimos nosotros llevando quizás una vida desordenada, porque pues no le llegamos al 100, tratamos de ir, pero lo tenemos como todavía como abogado y así será hasta que Dios nos llame a su presencia. Seguimos teniendo la justificación todavía, ¿verdad? Hasta el fin de nuestra vida. Ese es mi comentario, pastor. Así es, Gloria a Dios, así aleluya. es, Magda. Sí, yo lo creo, que gloria a Dios que la salvación es un paquete completo, ¿no? Que Dios Amén. inicialmente nos justifica, pero también nos ayuda a crecer en santidad y a perseverarnos hasta el fin. Amén. De principio a fin, toda la gloria se la va a llevar Amén. Cristo. Así es. Y, ok, Ceci también tiene un comentario. Sí, buenas noches, maestro. Pues nada más, ahora sí que lo que comentaba ahorita la hermana que acaba de terminar de hablar, algo que a mí me impresiona mucho es que cuando llegamos a la iglesia llegamos como Pablo, ¿no? Nos convencemos, sí, estamos justificados, estamos santificados. Y eso nos hace, digo, hablando por mí, ¿verdad? Nos hace sentir como que, sí, somos muy especiales y a veces ver como que el pecado de todos los demás es más grande y el mío no, ¿sí? Y Pablo así empezó su ministerio, sus primeras cartas era yo apóstol, yo discípulo, yo fulanito de tal, ¿no? Así como con mucho rango, muy acá, ¿no? Muy chiquitiguau. Pero al final, su última carta, él termina diciendo yo, un pecador más. Entonces yo creo que si tenemos esa clara visión como hijos de Dios, vamos a poder caminar, pues primeramente esperando que Dios vaya perfeccionando la obra que ya empezó en cada uno de nosotros, porque no somos perfectos todavía, no somos quien para quitar la paja del ojo del hermano cuando nosotros tenemos una viga, pero también nos da la oportunidad de saber que, bueno, Dios está perfeccionando la obra que ya empezó en cada uno de nosotros y que eso nos ayude a ver, porque algo que a mí me impacta y a veces hasta me lastima es que la forma tan despectiva que nos expresamos de los del mundo, es que los del mundo, y es que están en pecado, todos somos pecadores. Y cuando entendemos esto, nos ayuda a ver con misericordia a las demás personas, porque es la misma misericordia que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Y creer que nosotros somos salvos y que ya no hay nadie más que pueda ser salvo, me parece que a veces yo creo que es el pecado más grande que comete uno como cristiano. Es mi comentario. Muy bien. Muchas gracias, Ceci. Así es. Sí, realmente la doctrina de la justificación nos debe de llenar de humildad al saber que realmente somos salvos de principio a fin por la única obra de Cristo. Entonces, eso nos hace ver lo bajos que somos, lo imposibilitados que somos para salvarnos a nosotros mismos. Sí, y eso nos debe de llevar a apreciar a aquel que lo hizo todo por nosotros y a la vez, como tú dices, a llevar a otros a donde mismo. ¿Sí? Si nosotros encontramos la vida eterna en Él, entonces eso también debe de movernos a llevar a otros. Amén. Ok. Bueno, pues, ¿qué les parece si oramos, amigos? Que el Señor obre y selle su palabra. Padre, bendito seas. Gracias por esta noche que nos has abierto más los ojos acerca de quién eres tú, Señor. Hoy te pudimos ver como el juez de toda la tierra, aquel que es absolutamente justo, aquel que es recto, misericordioso, bueno, bondadoso, aquel que ejecuta juicio y justicia en toda la tierra, y aquel que nos ha justificado
que nos ha hecho libres de toda condenación. Qué preciosa verdad, Señor, nos acabas de dar en esta noche, Señor. Gracias por cada uno de los pasajes que vimos, y es nuestro deseo que esta verdad conmueva nuestros corazones y que nos guíe a vivir vidas rectas delante de ti en toda humildad y justicia, a llevar a otros también, a encaminarlos a esta verdad, Señor, porque de esto depende el alma de todo ser humano. Así que ayúdanos a llevar este evangelio a nuestros vecinos, a nuestros amigos de trabajo, a nuestros amigos de la escuela, a las personas que están en las calles, que están perdidas y sin ti. Así como nosotros hallamos gracia, que podamos dar de esa gracia que hemos recibido, Señor. Y Padre, pues, que nos queda más que darte toda la gloria a ti y a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tú fuiste bueno y enviaste a tu Hijo en condición de hombre, y en condición de hombre Él se dio a sí mismo por nosotros y con su sangre nos limpió de toda maldad. Gracias, Señor, porque nos encaminas a una vida eterna contigo, a una vida de comunión eterna contigo en los cielos. Gracias porque ahí nos revestirás de blanco, de vestiduras de gala para siempre, Señor. Y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.